Hola, muy buenas a todos, mi nombre es Nerea y os doy de nuevo la bienvenida al canal. Hoy os traigo una reseña, es una reseña que quería hacer desde hace bastante tiempo porque cuando terminé el libro supe que había muchas cosas de las que hablar, así que por fin me he decidido y hoy vamos a estar hablando de Duración de un fantasma de Ismael Martínez. Voy a acercar como siempre la cubierta a cámara, pero en especial este libro, esta cubierta, porque mirad qué maravilla de ilustración. Esta novela la he estado leyendo en el club de lectura que organizó dentro del Monolito y os recomiendo muchísimo el directo que hicieron con la presencia del autor, con Ismael Martínez. Os dejaré el link anclado en la descripción. Como toda reseña en este canal, primero voy a hablar un poco de la sinopsis, de qué va Duración de un fantasma. Luego voy a dar un poco mi opinión, hablando sobre todo de la trama, de los personajes, de la prosa de Ismael Martínez. Y por último habrá un pequeño apartado con spoilers porque, bueno, hay aspectos que me gustaría tratar abiertamente y con spoilers, así que bueno, os avisaré cuando esa parte vaya a llegar. Y nada, poco más me queda decir en esta introducción, así que quedaos aquí porque vamos a hablar de Duración de un fantasma. Duración de un fantasma inicia con la presentación de dos personajes. La primera es Romana, una mujer de unos 50 años que está buscando a su hermano llamado Amador y aparentemente lo está buscando por temas de herencia, papeleos, etc. Y digo aparentemente porque es obvio que ese no es el principal motivo por el cual Romana quiere encontrar a su hermano. Amador es un tipo bastante peculiar, es un hombre que ha desarrollado un método psicológico, una terapia. Se hicieron famosos sus métodos porque se dice que provocaron una serie de alucinaciones a sus pacientes, también unas cuantas muertes, y bueno, eso ha hecho que Amador decida desaparecer del mapa, evaporarse y estar huyendo constantemente de la sociedad. Aparte de Romana, también conocemos a Said, es un joven de unos 20 años que está viajando junto a Romana para también encontrar a Amador. Said también tiene sus motivos para querer encontrar a Amador, unos motivos que obviamente no voy a desvelar, pero bueno, el caso es que Said también quiere llegar y conocer al hermano de Romana para que le explique, según él, la verdad de esas terapias. Este joven es un personaje muy enigmático, ya que hay un dato curioso, ya que sí o sí tiene que reservar un espacio en su día para nadar, ni que sea 20 minutos, una hora, y como están en viaje en coche Romana y él en busca de Amador, pues a veces tiene que nadar en el río, otras veces en el mar, otras veces en una piscina municipal. Todo esto se debe a unos fuertes dolores, una enfermedad que tiene en la columna vertebral, y es por ello que tienen que encontrar siempre un momento en el día para poder aliviar así sus dolores. De hecho, voy a leeros ahora el inicio de la novela. Said tenía que nadar 1 hora todos los días, sin excepción. Aseguraba que, de lo contrario, su dolor de espalda se volvería insoportable. Peor aún, en pocos meses sus vértebras se fundirían en un solo bloque, un poste de hueso al que se fijarían sus músculos para siempre. Crucificado por dentro. Era la imagen que él había utilizado el primer día, cuando Romana aún estaba más preocupada por lo que callaban los ojos del joven que por lo que decía su boca. Y bueno, este es un poco el planteamiento de la novela. Son dos personajes que están en un coche, que viajan en busca de otro personaje aún más enigmático. Nos damos cuenta también que Romana y Said son dos personajes totalmente contrarios, no solo por la edad, que eso es evidente, también de formas de ser. En cierta medida te choca un poco este contraste y también te choca el motivo que aún no conoces de por qué Said está viajando con Romana en busca de su hermano. Poco a poco iremos descubriendo estos interrogantes que nos hemos creado al inicio de la novela y lo que es más importante, también iremos descubriendo y conociendo a Amador. Lo que mantiene viva la trama de esta novela son las ansias que uno siente por saber qué pasará cuando estos dos personajes por fin tengan delante a Amador. Su título es Duración de un fantasma, pero no son bien fantasmas lo que se nos muestra en el libro. Aquí estamos delante de la materialización de monstruos, de seres grotescos que no dejan de simbolizar los traumas, las vivencias pasadas de cada uno de estos personajes. Son seres que viven dentro de cada uno de estos personajes y están esperando el mínimo rayo de luz para salir a la superficie y mostrarse.
El estilo de terror de Duración de un fantasma y esta idea de la materialización de todo aquello que no has sabido superar y que se ha quedado contigo me recuerda muchísimo a las películas de Guillermo del Toro. Muchas personas en el club de lectura donde leí la novela dijeron que les recordaba mucho a Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez. Yo la verdad es que no vi el parecido por ningún lado. Y también dijeron que les recordaba a Stephen King, que eso no puedo decir si es cierto o no, porque solo he leído Misery y El Resplandor, y sinceramente en ninguna de esas dos novelas veo el parecido con Duración de un fantasma. Esto lo podéis juzgar vosotros si leéis Duración de un fantasma y habéis leído más de Stephen King que yo. No es una novela que te vaya a hacer pasar miedo, no es ese tipo de novela de terror. Sí que tiene escenas propias de la literatura de terror, pero no es esa clase de libro que te va a hacer tener pesadillas. Pero sí que va a conseguir hacértelo pasar mal por otros aspectos. Hay un pasaje en concreto que ocurre en un parking, que no voy a explicar porque sería spoiler, que para mí ese pasaje es lo mejor de la novela. Lo es por la intensidad y la incomodidad que consigue crear Ismael en esa escena tan controvertida. No estoy hablando de una escena con fantasmas, ni monstruos, ni nada de eso. Es algo mucho más psicológico, mucho más emocional. Y todo esto lo conseguimos gracias a la maravillosa psicología que ha construido Ismael Martínez en estos personajes. Y es que para mí el punto fuerte de esta novela son los personajes. Romana, Said y Amador consiguen que tú tengas esas ansias de querer continuar y de querer conocerlos un poco más y conocer sus motivaciones y el porqué de todo lo que están diciendo y haciendo. Ahora quiero dedicarle un momentito al personaje que más me ha gustado, quizás el personaje que más he comprendido, es Romana. Como he dicho antes, Romana es una mujer de unos 50 años aproximadamente y que vive atormentada, vive acechada por un monstruo, un ser grotesco que le persigue y está allí con ella en casi cada momento de su vida. Poco a poco, mediante las conversaciones que Romana va teniendo con Said en su búsqueda de Amador, vamos conociendo un poco la infancia que tuvieron estos dos hermanos y ahí es cuando empiezas a entender muchísimas cosas. Y también vamos conociendo una de las cosas que quizás más misterio crea en esta historia, esa famosa terapia que a Amador casi le ha costado la vida, que vemos que de pequeños Amador y Romana lo tenían casi como un juego hasta que dejó de ser un juego. Como iba diciendo sobre Romana, yo creo que aquí Ismael ha hecho un trabajo impecable en cuanto a la psicología de personaje. Vemos, o al menos así lo percibí yo, una mujer totalmente obsesionada con la validación externa, obsesionada por cómo se muestra al mundo, teniendo en cuenta la edad de esta mujer. Y yo creo que esta pérdida de seducción, esta pérdida de vitalidad, no creo que sea algo que lleve del todo bien. Y aquí creo que el autor juega muy bien en ver la contraposición entre Said y Romana. Son dos personajes totalmente opuestos y vemos como Romana mira a Said como si fuese un milagro, entendiendo así la juventud como un milagro que debe aprovecharse. Esto le llevará a Romana a tener unas ansias enfermizas de sentirse deseada, de rendirse al deseo de otra persona, sea quien sea y de la manera más bruta. De meterse en situaciones donde ella sabe que va a salir mal parada, que sabe que va a salir mal herida, pero le da igual. En cierta forma siento que es adicta a ese estado de deseo e inconsciencia. Si sigo hablando de los personajes, aquí yo creo que ya entra un pero que le he podido poner a esta novela, y es que me ha faltado un poco más de desarrollo en Amador. Me parecía un personaje muy interesante, muy enigmático, pero que para mí se ha quedado un poco a medio camino. Conocemos un poco el pasado, al igual que con Romana, conocemos este inicio de esta terapia paranormal, conocemos según qué episodios que vive con su hermana. Todo eso me pareció magnífico, pero me faltó un poco más de desarrollo de personaje en el presente, de que al final tuviese quizás un giro que nos dejase a todos un poco con la boca abierta, y eso no lo he acabado de conseguir. De Amador, por ejemplo, me pareció muy interesante que es un personaje que vive atormentado por los acúferos. Quien padece esto escucha constantemente sonidos que solo puede escuchar esa persona, ya sea un pitido, rugidos, zumbidos. Yo por desgracia padezco esto, y es gracioso porque lo padezco desde hace bastantes años, pero yo pensaba que era algo normal, algo que todo el mundo padecía, hasta que, bueno, hablando con una persona me di cuenta de que no era normal. Y por otro lado, Said me pareció un personaje que está bien explorado, conocemos al final sus motivaciones y me pareció que tiene un buen cierre. También me gustó muchísimo la manera que tiene de escribir Ismael Martínez. Es una escritura precisa, concreta, sin florituras, pero que en 2 frases te dice lo justo y necesario, y esas 2 frases están cargadas de significado.
Esto hace que su lectura sea muy amena, muy entretenida y también que si te lo planteas, de verdad que te puedes leer este libro en 2 tardes. Le he dado 4 estrellas a Duración de un fantasma, os recomiendo muchísimo esta novelita porque, lo dicho, creo que es muy entretenida, plantea unos personajes muy interesantes, una trama también muy interesante, para mí es casi un viaje esta novela. Y os la recomiendo mucho. Y ahora en la parte con spoilers os voy a explicar el por qué no le puse 5 estrellas. Todo es por el final, que el final no me acabó de convencer, pero esto va a ser con spoilers, obviamente, porque voy a hablar del final, así que si no habéis leído Duración de un fantasma, ya podéis iros de este vídeo. Vale, llegamos al final, estos personajes se han encontrado al fin con Amador, también tenemos por allí a Luz, que es la novia de Said, un personaje que pasa bastante desapercibido, sí que es cierto que al final tiene su momento de relevancia y el por qué, ¿no?, ha aparecido este personaje aquí en esta historia, pero bueno, no lo considero un personaje tampoco muy importante. Y bueno, nos encontramos en la casa familiar con todos los personajes reunidos y realizan por última vez esta terapia para invocar a estos monstruos y así poder cada uno desprenderse de sus traumas y ser por fin libres. Es aquí donde se desencadena la escena más terrorífica y fantástica que hay en el libro. Vemos como tanto Amador como Romana participan en este ritual, ejercen esta magia que ellos tienen para hacer salir estos monstruos de cada uno. Lo que me ocurrió con este final es que me pareció muy apresurado, me faltó quizás algún giro en la trama que me dejase con la boca abierta y además uno de los grandes fallos para mí es que fue bastante predecible, sabía en cierta forma que iba a acabar así, sabía que la historia iba a llegar a un punto álgido donde se enfrentaran con esos monstruos, esos fantasmas, para así superarlos y bueno, sentí que la historia llegaba hacia donde yo sabía que iba a llegar y por ello no me sorprendió. Porque además sentí que es un desenlace bastante típico en muchísimas novelas y en muchísimas películas y no lo critico, yo creo que es una fórmula que funciona, pero me hubiese gustado que le hubiese dado otra vuelta de tuerca o quizás que hubiese añadido algo que, lo dicho, que me hiciese llegar quizás a un punto más álgido en la trama. Y aquí es donde me hubiese gustado que Amador se luciese más como personaje y tuviese un final un poco menos, lo dicho, esperable. Aún así lo que quiero destacar de este final, que eso sí que me gustó y que sé que a mucha gente no lo entendió del todo o lo sacó un poco de contexto, y es el final, esa contraposición, esa antítesis entre la relación sexual que están teniendo Said y Luz y bueno, y la muerte de Amador que está ocurriendo en el mismo momento. Esa escena no me lo tomé como algo literal, me lo tomé como algo muy metafórico. Se nos describe como Romana está experimentando ambas partes, tanto la muerte de Amador, la muerte de su hermano y las relaciones sexuales de estos dos personajes, y ella decide alejarse de la muerte y acercarse a la vitalidad de ese momento. Esa relación sexual yo la viví como el símbolo literalmente de la vida. Y aquí es el momento decisivo de este personaje, Romana, que es cuando yo veo que decide, escoge vivir, escoge pasar página, escoge centrarse en su presente y en el futuro y dejar de estar anclada en el pasado. Y en contraposición vemos a Amador, que decide todo lo contrario, que es dejándose llevar, muriéndose. Pero bueno, esto no se explica literalmente en el libro y ya me gusta que sea así porque es un poco abierto a interpretación y esta ha sido la visión que yo le he dado, pero bueno, supongo que cada uno de nosotros le dará una u otra explicación. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, hasta aquí esta reseña. Creo que no me dejo nada, creo que he hablado de todos los puntos que quería hablar. Espero que hablar de Duración de un fantasma os haya llamado la atención y que si no habéis leído esta novela os haya picado la curiosidad, porque de verdad que vale la pena. Y nada, a mí solo me queda deciros que podéis suscribiros, podéis comentar, darle like, seguidme en mis redes sociales porque, bueno, como ya sabéis, me ayuda muchísimo a que este proyecto siga subiendo y que, como siempre, gracias por estar aquí y nos vemos el domingo que viene.